Bienvenidos a Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Canal Judicial. Mi nombre es María Nieves García Manzano y hoy hablaremos de los retos que tiene el derecho civil en materia de género. Para ello, nos acompaña el día de hoy la licenciada Claudia de Buen Una, primera vicepresidenta electa de la Barra Mexicana de Abogados y especialista en Derecho Civil y Familiar. La licenciada Claudia de Buen es abogada por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, cuenta con especialidades en Derecho Financiero y Comercial Internacional, en Amparo y en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana. También es mediadora privada del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es socia del Bufete de Buen y litigante en las materias civil, mercantil y familiar. Ha sido consejera de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde actualmente es primera vicepresidente electa. También es consejera de la Fundación de la Barra Mexicana. Querida Claudia, qué bueno tenerte aquí. Gracias, María Nieves. Bienvenida. Es un gran gusto y un placer estar contigo y con todos ustedes, con todo tu público. Gracias, Claudia. Platícanos un poco, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos retos que todavía faltan de cerrarse en materia de género sobre el derecho civil? ¿Cuáles crees tú que sean los más importantes retos que todavía encontramos? Mira, ha habido muchos avances, no lo podemos negar, desde 1995, cuando se llevó a cabo la cuarta conferencia en Beijing, ¿sí?, sobre temas de discriminación de la mujer. Y han habido avances, sin embargo, tenemos rezagos propios de la idiosincrasia, de nuestra cultura mexicana, como por ejemplo el artículo 288 del Código Civil, como por ejemplo el tema de que los menores preferentemente estarán con la madre respecto del padre, y por ejemplo también temas sucesorios, ¿no?, de lo que hereda el cónyuge que sobrevive a la muerte del otro. Esos tres temas son los que yo encuentro como con más puntos sensibles, discriminatorios, o que, digamos, limitan los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres. Si quieres, empezamos con uno de ellos. ¿Qué te parece si empezamos platicando este asunto de la custodia preferentemente con la madre? Es un tema muy importante y yo creo que es de un interés general. Creo que ha habido muy pocos casos, ¿no? O por lo menos hasta hace algunos años había muy pocos casos que la custodia se diera al padre, ¿no? Hasta hace pocos años yo recuerdo que, por ejemplo, en Jalisco, hace unos 10 años, no había habido todavía ningún caso en el que la custodia se entregara al padre. Siempre es preferentemente a la madre. Pero esto tiene implicaciones discriminatorias para la propia mujer, ¿es correcto? Por supuesto, porque si la mujer se quiere desenvolver profesionalmente, también requiere de que sea mucho más parejo el piso, ¿no? Que ella tenga el mismo tiempo para poderse desarrollar, estudiar o trabajar que el hombre. Y aquí de inmediato descartan al hombre y a la mujer le dan la custodia. Muchas están contentas, vamos, muchas Claro. es lo que piden, pero hay un sector que no, que prefiere tener la custodia compartida o tener que la tenga la custodia él, porque son personas que son exitosas en su desempeño, claro, profesional. Por supuesto, y entonces no necesariamente, eso a mí me parece muy interesante, que algo que pareciera que es un cuidado o una protección a la mujer, ¿no?, el darle la custodia de los hijos, pues no necesariamente lo va a hacer cuando hay una mujer que probablemente quiere una custodia compartida, ¿no? Y no Exactamente. Y el dársela obligatoriamente, pues no es necesariamente lo mejor. Exactamente, sí. Es en realidad un derecho que favorece a la mujer aparentemente, pero que puede dar la vuelta, como todos aquellos derechos que son tutelados de manera innecesariamente adecuada. Claro, ¿sí? Claro. Tienes que tener mucho cuidado con estas categorías sospechosas, como le llaman, Okay. ¿no?, de determinar, no vamos a dar, por ejemplo, las cuotas de género, etcétera. Si hay que ver cada caso en particular y las circunstancias que lo rodean. Tener la libertad de decidir, ¿no? Que no sea una obligación que tengas la custodia, Exacto. por ejemplo, que tú puedas decidirlo en igualdad de circunstancias con tu expareja
quién puede quedarse con la custodia del niño y que no sea obligatoria para la mujer de entrada, ¿no? Sí, que se le dé a la mujer este derecho a elegir, a decidir, ¿no? sobre cómo quiere organizar su vida. Entonces, ese sería como negociar con su pareja cómo van a funcionar. Y ahí también funciona de manera discriminatoria para el hombre, porque es una forma de decirle no eres capaz de cuidar a tus hijos hasta que los niños tengan 12 años de edad. Claro, cuando no necesariamente es así, un hombre puede tomar quizás es el mejor de los dos para tener, es el idóneo para tener la custodia. Sí, pero si te das cuenta, aquí también hay un tema muy interesante desde el punto de vista sociológico. Generalmente aquellos hombres que tienen la custodia de los niños, el primer pensamiento que viene a la sociedad es qué mala esta madre que los dejó con el padre, ¿no? Inmediatamente estamos viene encasillados. Así es. Entonces, no es solamente, como tú lo decías al principio, que el derecho sea el que tiene que cambiar, sino también la sociedad tenemos que cambiar para poder llenar estos vacíos, ¿no? Y dar mayor igualdad al tema de género. Eso es muy importante. Estamos estereotipados, claro, los hombres y las mujeres, ¿no? Y entonces la mujer es la que se encarga de cuidar a los hijos, es la que se encarga del hogar, de esperar al marido con la cena caliente y la ropa planchada. Sí, aquí lo que podríamos esperar es que según vaya cambiando la sociedad, que eso también es un poco un tema de filosofía del derecho, según vaya cambiando la sociedad, el derecho se vaya adecuando a estos nuevos retos de la sociedad, ¿no? Pero a lo mejor primero tenemos que dar más pasos como sociedad, dejar de estereotipar y que el derecho irá adecuándose a estos cambios de la sociedad. Exactamente. Es un derecho más flexible y en el que tenemos que confiar en los juzgadores, en su criterio, para lo cual también ellos tienen que tener estos estereotipos liberados de alguna manera, claro, ¿no? Para poder entender cuál es el tema. Por ejemplo, tuve una conferencia en la que el tema era juzgar con, se me fue la palabra. Con perspectiva de género. No, de conciencia. Ok. El caso es que hay jueces que dicen, yo no estoy de acuerdo en la reasignación de concordancia sexogenérica, ¿no? Ok, Cambio claro. de sexo. Entonces no les des a ellos este tipo de asuntos. Sí, por supuesto, porque van a juzgar, ¿no? Movidos por su propio pensamiento. Por su propio pensamiento. Claro. O divorcios. Antes había. A mí me tocó un juez que dijo, jamás en mi sala, un magistrado, se va a decretar una pérdida de patria potestad en contra del padre. Nunca. Pase lo que pase. Wow. Claro. Un famoso magistrado de sala. Sí, bueno, en ese caso, bueno, pues imagínate, o sea, pues no hay piso parejo. No hay piso parejo. No hay piso parejo desde el punto de vista del juzgador. Así es. Entonces, bueno, objeción de conciencia de la palabra. Objeción de conciencia. Sí. Ok. El tema de las herencias, ¿no? Me comentabas también, hay un asunto importante. Sí, en cuanto a las herencias, a mí siempre me ha parecido muy injusto que el cónyuge que sobrevive, y yo creo que esto está planeado cuando la mujer tiene más posibilidades de sobrevivencia de años. Vivimos más años. Claro. Y además normalmente es más grande el hombre. El cónyuge que sobrevive no hereda si tiene bienes propios. No hereda a su esposo o a su esposa. Salvo que los que tiene sean de menor valor a lo que van a heredar los hijos. Entonces, el pastel de la herencia se divide entre los hijos. O sea, en caso de un intestado... intestado, siempre. Sí, claro, obviamente. En el caso de un intestado, por ejemplo, en una familia, fallece el padre, ¿no? El marido, que es el que tiene los bienes, ¿no? Como sucede en el 90% de los casos, ¿no? Porque generalmente solamente están a nombre de las mujeres en muchos casos por un tema fiscal, ¿no? Pero si no... Las acciones de las sociedades, normalmente. ¿no? Normalmente está a nombre de quien generó el bien, que generalmente es el hombre. Entonces, fallece y no deja testamento y entonces la mujer hereda en igualdad de circunstancias como si fuera un hijo más. Como si fuera un hijo más. Ok. Y entonces pierde el control de la herencia, de los bienes de la familia. Y para vender cualquier bien, si sus hijos son menores de edad, tiene que darle autorización el juez. Ok. ¿Sí? O sea, el juez le tiene que autorizar si quiere vender algo. Exactamente, de algún hijo. Y tiene que demostrar que es por extrema necesidad o porque va a ser para una inversión
sin riesgos y que va a ser mejor para el hijo. O sea, se queda como una especie de albacea. Pues no, porque además le ponen tutores a sus hijos. Ok. Entonces es una desconfianza total de la ley. Entonces yo soy de la idea de que tendría que heredar una porción mayor, como la hacen en España, la legítima, e incluso en los testamentarios, ¿eh? Y nada más disponer de cierto porcentaje de los bienes, de tal manera que el cónyuge o la cónyuge pueda heredar una parte, pues, para poder mantenerse y mantener a los hijos. Claro, porque mayor. los hijos pueden tener bienes, pero esos bienes pueden ser inmuebles que no pueden utilizar porque son menores de edad. ¿Y de qué van a vivir esa familia? Entonces, esas normas jurídicas tan inflexibles generan este tipo de injusticias, de situaciones injustas. Claro, y que caen en estos casos generalmente en la mujer por cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Lo que decías al principio, en este caso de las herencias, bueno, pues ¿por qué? Porque las mujeres, generalmente el que lleva más ingresos a las familias es el hombre. Es el hombre. Es mayor generalmente que la mujer. Exacto. La mujer vive más, lo sobrevive y viene esta serie de problemas, ¿no? Con las herencias. Con las herencias. Entonces, soy de la idea de tener una legítima, como insisto, en España, en donde hay un porcentaje que es destinado a la mujer o al hombre y a los hijos. Y el otro se puede disponer libremente. Sí, porque en España entiendo que se divide en 3 tercios, En 3 ¿no? tercios. Y entonces uno de los tercios es precisamente la legítima, que se divide entre todos los hijos, si no me equivoco. Después uno de libre disposición, que creo que se lo puedes dejar a quien quieras, una cosa así. Y otro que es de preferencia para alguno de ellos. Es una cosa más o menos de los así, ¿no? legítimos, digamos. De los sí. legítimos, pero Así entran es. todos. Entiendo que en España esto de la legítima se dio porque al haber emigrado tantas familias y tantos hombres de España, ¿no? A otros países del mundo y sobre todo a Latinoamérica, y quedaban hijos en España, ¿no? Que venían los señores, hacían nuevas familias, ¿no? En otros lugares y entonces quedaban desprotegidos. Entonces tú en España no puedes desheredar. O sea, no puedes desheredar. Todos tus hijos tienen que heredar esa parte esa tercera parte que es de la legítima y era para proteger a los hijos que se quedaban en España mientras los padres iban a otros lugares a emigrar, ¿no? Entonces, ese creo que era como tenía una razón lógica de migración, ¿no? Que no pudieras desheredar a los que dejabas en España. Entonces, sí, me suena muy lógico, claro, por supuesto. Porque además, efectivamente, o dejaban una familia y hacían otra acá. Es correcto. Y entonces venía después el conflicto de las herencias, ¿verdad? De los bienes. Sí, había que proteger a esos hijos españoles, ¿no? Que quedaban en territorio español mientras los padres emigraban a otros sitios. Sí, pero además suena justo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la persona que ha estado al lado tuyo y que a través de esta unión, de este apoyo mutuo, se han hecho los bienes, bueno, pues pueda quedarse con parte de los bienes, ¿no? Claro. Pareciera que es lo más justo. Pareciera que es lo más justo. Vamos a un corte y volvemos en unos minutos para seguir platicando con Claudia de Buen respecto a los retos en materia de género que tiene el derecho civil en nuestro país. Gracias. De regreso a Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Canal Judicial. Estamos de regreso para seguir conversando con Claudia de Buen, primera vicepresidenta electa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para que platiquemos respecto a derecho civil y los retos que tiene en materia de género. Claudia, comentábamos hace unos minutos de 3 puntos importantes del derecho civil que tienen, 3 retos importantes que tiene el derecho civil. Hablamos ya del tema de la custodia, hablamos del tema de las herencias, y hay un tema que es también muy importante y que lo platicábamos hace unos minutos tú y yo antes de empezar el programa, que es el relativo a la revictimización de la mujer que ha sido parte de violencia intrafamiliar. Platícanos un poquito de eso. Sí, cómo no. Este es un tema delicadísimo. Vamos a ver, tendríamos que hacer un estudio sociológico
de cómo funcionan las familias en México, Ujú. porque en el mundo es muy parecido, ¿sí? El paterfamilias, la mujer que se dedica al hogar, a los hijos, y tiene un papel secundario. Fíjate una anécdota. En una ocasión alguien me preguntaba, ¿por qué es concubina y concubinario, por ejemplo? Ajá, Concubina, ¿por qué no es concubino? ya, ¿Ok? claro. Concubina, concubino, Ajá, sí. como todo. claro. Concubinario es el que posee a la concubina. Fíjate, ese es el Ok. origen. Para que Ok. estos son los orígenes de lo que nosotros ahorita estamos revisando como un derecho Ujú. que se ha ido adaptando a las necesidades y a las exigencias de un grupo de mujeres, de un grupo de personas, porque también hay hombres que lo hacen, Ujú. pidiendo una igualdad de género, ¿no? El tema de la concubina, digamos, del matrimonio, es que la mujer siempre se dedica al hogar, cuida a los hijos, y siempre está detrás del hombre. Claro, siempre aquel famosísimo dicho que nos enseñaron toda la vida, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Claro, Y entonces, y pues no es atrás, es al lado, debería de. es al lado o adelante a Claro, veces, ¿no? claro. El tema es que tenemos que creerlo nosotros mismos. Ujú. O sea, yo vengo de una generación bastante más lejana que la tuya, ¿sí? No estamos tan lejos. Sí, estamos lejos. Y a mí sí me enseñaron, lo comentaba el otro día en un programa con la ministra Lumena Ramos, que la mujer tenía que ser una gran ama de casa, Claro. que tenía que aprender a leer, a hacer bordar. bordaditos, a hacer Tejer. Yo recuerdo a mi papel madre maché. tejiendo Ajá. mucho, mucho. Y entonces esa era la posición de la mujer. Cuida a los niños, tú te encargas. No sé si ya viste la película de Roma. Claro, fantástica. Que además, bueno, Fantástica película. es una una película feminista que, totalmente. claro, muy de mujeres y Totalmente. de las tragedias que vivimos las mujeres, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, las mujeres hemos sido, no hablo de mí, hemos sido víctimas de violencia familiar desde todos los niveles. Es decir, desde a decirte que tú no tienes la capacidad Ujú. o hacértelo sentir, Claro. hasta los golpes, pasando por todos los rangos que te puedas imaginar. Dejarte de hablar. Claro, esa es una violencia terrible, el que te dejen de hablar es sumamente. Es una de las violencias más graves que hay. Yo creo que es una sí. violencia psicológica que a mí me parece de las más fuertes, porque Sí. en la otra tienes la capacidad de discutir. Claro. Cuando te dejan de hablar, Sí, te se cierra cualquier niegan. puerta, no puedes hacer nada y te niegan y te desaparecen, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, Exacto, eres nadie. exacto. Y eso es muy violento. Eso es muy violento. Y entonces, la mujer que es víctima de violencia familiar y un día decide, después de ver este programa, que sí, que ya que le quiere poner un alto a esto y quiere divorciarse. Ujú. Ujú. Recurre a un abogado y le dice, bueno, pues es que yo lo único que quiero es mi divorcio. Claro. Pero vienes, no quiero nada. Quiero separarme. Quiero separarme. Lo que ya no aguanto es este señor, por Ujú. ejemplo, ¿no? Claro. O viceversa. Pero bueno, ya no aguanto al señor porque me denosta, me humilla, Claro. me insulta, Maltrata. me ha empujado 2 veces, está a punto, esto te lo digo, casos que yo he tenido muchos, Claro. a punto de golpearme, a veces no te aceptan que han sido golpeadas. Claro, es que es muy duro, ¿no? Pero entonces dicen, a punto de golpearme, o me ha empujado, o me ha zarandeado, ¿no? Y entonces demandas el divorcio. Y le explicas que tiene derecho probablemente hasta la mitad de los bienes, según las circunstancias, Claro. y que tiene derecho a una pensión, y de entrada te dice, quiero mi libertad. Poco a poco se van empoderando y se van dando cuenta que es otra situación. Pero lo que sí es muy importante es no permitir que esta violencia familiar se quede sin ningún tipo de castigo. Claro. Porque entonces la van a cometer en otras familias y en otras circunstancias y en otros momentos. Y los hijos aprenden que ese es el trato que se le tiene que dar a la madre o a la mujer. Ujú. Ujú. Sí, se va transmitiendo generacionalmente, ¿no? Entonces yo demando, en mis demandas, Ajá. demando el divorcio, la pensión, los bienes y una indemnización por daño moral, cuando hay daño moral. Claro. Tú mandas a estas chicas, estas señoras, con un terapeuta y te dicen, tienen la autoestima Destruida. destruida. Claro. Y además la forma en que las ves, con la raíz del pelo crecida, Sí, claro, desmaquilladas, descuidadas. con Claro. el rímel corrido,
Sí, reflejando por fuera lo que tienen por dentro, ¿no? Vestidas mal, en el momento en que empiezan a obtener esta seguridad y sentirse que no están solas, Claro, que no están locas, porque les dicen que están locas, claro, por supuesto. que tienen razón, entonces empieza a cambiar hasta el aspecto físico, hasta el brillo de los ojos, ¿no? Sí, hay una recuperación interior, ¿no? A través de Increíble. una terapia. Y bueno, uno llega al juzgado y te dice el juez, usted se tiene que abstener de demandar por daño moral, ¿Por? porque yo soy un juez de lo familiar y el daño moral lo ve un juez de lo civil. Elizabeth, espéreme, pero estamos hablando de violencia familiar. No me revictimice Claro. a la persona pidiéndole que se vaya a otro juzgado con las mismas pruebas, con los mismos testigos, A revivir todo. a revivir todo. Claro. Y entonces hay jueces que te dicen, o la sala los obliga, Ujú. o el colegiado, digo, el de distrito, a que admitan la demanda de daño moral, ¿sí? Pero entonces no saben cómo Claro, resolverlo, cómo resolver el daño moral. porque Claro. no están acostumbrados. Porque además, ¿cómo se tasa el daño moral? Mira, el daño moral es la afectación a los sentimientos Ujú. de la persona, a su autoestima, a todos estos valores que morales, valga la redundancia, que envuelven a una persona, ¿no? El miedo que tienes tú cuando oyes el claxon, oyes que ya llegó el marido, y entonces te pones a temblar porque a ver de qué Claro. amor viene, a ver si no viene tomado, a ver si viene de buenas. La violencia familiar también se da de hijos a padres, de padres a hijos. Sí, por supuesto, cuando Y hay una entre familia cónyuges, disfuncional, sí, pues se sí, da sí, sí, entre sí. todos, ¿no? Entonces, todos estos temores, estas angustias, esta percepción que los demás tienen de ti y que tú mismo tienes de ti, Ujú. ese es un daño moral. Ok, ¿Cómo se tasa? Pues tiene que ser un psicólogo, ok. un O psiquiatra, sea, se hace un peritaje con un Claro, psicólogo claro. para para determinar. determinar el Y daño ahí moral. no les puedes mentir, por muy buen Claro. actor que seas. Claro, claro, Hay claro. mediciones que salen porque salen. Y también sale si él o ella son causantes de daño moral, digo, de violencia familiar. Ok. En esos estudios sale todo. El problema es que tienes que írtelos a hacer al tribunal y el tribunal está saturado. Entonces, Ok, o sea, ni pasan siquiera. 3 meses, 2 meses, 3 donde sigue habiendo violencia, Claro, claro. porque pues es el tiempo que estamos en una vacante y Ujú, no se puede hacer nada, no se pueden tomar medidas, porque no las toman los jueces, muchas veces les sacan a tomar medidas preventivas para evitar la violencia, ujú. pero la violencia se sigue dando. Y Entonces, cuando hay este daño moral que se solicita una indemnización económica, Claro. ¿cómo se maneja este daño? ¿cómo se solicita a través del juzgado? O sea, tú no le das la cantidad al juez, el juez la tiene que determinar de acuerdo a su leal saber y entender. Es muy difícil Ujú. porque se tiene que considerar la capacidad económica del victimario, del causante, Claro, y no siempre tienen los bienes a su nombre. Muchas veces están ocultos, ¿no? Ujú. La ley dice que también de la víctima. Sin embargo, la capacidad económica de la víctima, desde mi punto de vista, y me dio la razón la Corte en un juicio, es intrascendente para Claro. estos efectos. Porque si tú tienes dinero, te toca menos, o te va a tocar más porque tienes dinero. O sea, no tiene nada que ver con el daño moral generado. claro. Entonces, la capacidad económica tiene una enorme importancia cuando es del causante del daño. Ok, entonces lo que pasaba o lo que sucede con mucha frecuencia es que las víctimas, si por ejemplo es una mujer que heredó dinero y que es una mujer muy rica, en el momento de demandar el daño moral, generalmente es menor lo que le dan porque ella es rica. Según Que la bueno, ley sería. Ok. Pero ahí viene el tema de las categorías sospechosas que hablan en las resoluciones que se han determinado, donde dicen no se va a tasar de acuerdo a la capacidad económica de la víctima, pero sí del Pero sí victimario. del victimario, porque claro, no hay del que manera hizo el daño. de darle, Claro. ajá, si tiene mucho, pues será mucho, y si tiene poco, será poco, Claro. ¿no? Ok. Pero bueno, así lo hace el juez. Ahora, que toman en cuenta casos anteriores. Ujú. Sí, 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 por supuesto. Casos anteriores, claro, yo puedo decir, como una actriz famosa que acaba de pedir $60 millones por haber sido usada su imagen y decir que ella
tenía que ver con el narcotráfico, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Por qué determina 60 millones de dólares? Porque en Estados Unidos son las indemnizaciones normales. Claro, es un monto adecuado para los Es un Estados monto Unidos. próximo. Claro, Pero aquí no. pero aquí no creo Aquí que sea muy estamos adecuado. hablando de otros niveles, ¿no? Claro, muchísimo inferiores, ¿no? Sí, mucho más bajos. Y no se trata de hacer un negocio, se Claro. trata de que se le cubra a la víctima una indemnización que le compense todo lo malo que ha sufrido, ha pasado. Claro. Todo lo que ha pasado en su vida matrimonial. No, y que también haya un pago para el victimario, o sea, que haya también un castigo Un económico. castigo para el victimario. Es lo que le llamamos los daños punitivos, es un castigo ejemplar Claro. para que no se repita esta conducta, Sí, por supuesto. que sea una conducta que ya esté tasada Ujú. con una indemnización, porque además determina el daño moral. Nadie está metido en la casa de la pareja para saber, cómo fue. O en las llamadas o en los Claro, claro. Y quién empezó la mensajes, violencia y cómo fue, exactamente. ¿no? Y cómo fue escalando. Porque a veces la mujer provoca la violencia. Claro, y esta va escalando. ¿no? Exactamente. Y es hay correlación muy difícil. Hay un tema que platicamos en alguna ocasión tú y yo, que es aquel de depender de una pensión por toda la vida, ¿no? Ese es un tema muy Es interesante parte también de ¿no? la violencia que yo me refiero. La pensión alimenticia que se le da a una persona, a una mujer normalmente, por los años que estuvo casada, que se dedicó al cuidado de los hijos, al hogar, y no trabajó porque sacrifica su crecimiento personal para dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos y al esposo, ¿no? Claro. Entonces, digamos que tuvo un matrimonio de 20 años y la pensión va por otros 20 años. A los 45 años se le ocurre, ya divorciada, volverse a casar. O 48. Claro que es muy legítimo, ¿no? Pues se vuelve a enamorar, legítimo. pues se vuelve a casar. Las parejas se separan, tienes la posibilidad de volverte a hacer de otra pareja. Y entonces la ley señala en el artículo 288 Ujú. del Código Civil, si no me equivoco, que no podrá acceder a la pensión alimenticia si se casa o vive en concubinato. Entonces la pasan de ser dependiente económica de su primer esposo a ser dependiente económica del segundo. Claro. Entonces siempre vas a tener una dependencia. Siempre va a estar dependiendo de la pensión de alguien, o bueno, Exactamente. de la manutención. Entonces yo digo, esta pensión que obtuvo ya está ganada. Es una pensión que obtuvo por haberse comportado durante 20 años Claro. en cierta forma en el matrimonio. No habría por qué quitársela cuando no tienes tiene por una qué nueva quitársela. pareja, o sea, Exactamente. claro, es algo ya ganado, Es que se algo va ya dando ganado. a lo largo Entonces, del lo que tiempo. importa es la perspectiva, cómo visualizas tú la pensión. No es un castigo, no, es una compensación Claro. por todos estos años que tú renunciaste a tu crecimiento personal. Claro, claro, es que hay que verlo como una compensación, Exacto. ¿no? Como Entonces, algo que ya nada- está ganado, no no como te la algo deben de que no quitar. no te están Exacto. regalando nada, Exactamente. ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, el casarte no debe de afectar en lo absoluto. Es casi un premio al primer Claro. acreedor, deudor alimenticio. Sí, por Que tú supuesto. te cases, Es lo que estará esperando, ¿no? Varios Que te están cases, esperando claro, eso, para entonces para ya no ya no tener pagar que pensión alimenticia. quedarte dando la y pensión. le interrumpen sin necesidad de que haya una declaración judicial, cuando no debería. Tendría que haber una declaración del juez. Claro. Y dicen, ya te casaste, hasta aquí llegas. En ese caso, por ejemplo, ¿qué aplica? O sea, por ejemplo, una mujer podría demandar ante un juez que aunque se haya casado, se les siga dando la pensión. ¿Procede esto o simplemente te la quitan y no hay nada que hacer? No, yo creo que sí. Yo tengo una demanda Ok. diciéndole al juez que es discriminatorio Ok. y que además la está revictimizando, ¿no? Al Claro. volverse a casar le quitan la pensión, cuando además ha sido una persona víctima de violencia familiar severa, Ok. severa, Ujú, ¿sí? ujú. Y entonces le quitan la pensión. De hecho, fíjate, el único bien que tenían en matrimonio, estaba a nombre de ella. Él la Ok. convenció de poner una parte a nombre de su hijo y quedarse él con un porcentaje mínimo, un Ok. 3, un 5%, con lo cual ella no puede disponer del bien. Claro, no puede hacer nada. No me digas que no es violencia eso. Claro. Y ella, con tal de divorciarse, dijo, va, Sí, con tal de firmar ya y separarse. y aceptó. vivir tranquilamente, dijo, ok, va. Hoy en día es una carga brutal la que tiene, porque no puede más que vivir ahí
Claro. El señor se puso a vivir enfrente. Eso es muy violento. Muy violento. O sea, es medio Muy psicópata, violento, ¿no? psicópata. Eso, la verdad. A vivir enfrente para tenerlos. Cuando además el juez le dijo, no te acerques. Ya. Son casos delicados. Sí, bueno, es que el derecho familiar en general, ¿no? Uy, Yo sí. creo que es un derecho, el familiar y el penal son derechos en los que pues hay que tener mucho tratamiento interno, ¿no? Los abogados que llevan este tipo de casos Sí. para no, y sobre todo para no contagiarte, ¿no? Con el sufrimiento que pueden estar teniendo, pues las personas que están pasando por un proceso familiar, ¿no? Fíjate que sí. Es doloroso. Es doloroso, el laboral también me parece a mí muy doloroso. Pero el familiar, perdón, especialmente. Porque hay un tema también que es importante y que a veces no tomamos en cuenta cuando hablamos del tema de género. Muchas veces nos enfocamos mucho, como lo hemos hecho a lo largo de este programa y es muy común que se haga, en las mujeres. Pero el tema de género abarca también a los hombres, ¿no? Y en muchas ocasiones son los hombres quienes sufren toda esta violencia de género por las mujeres. Por ejemplo, una herramienta muy utilizada por nosotras las mujeres son los hijos. Sí, Y una cómo no. forma de ejercer violencia, ¿no? Jugando con la custodia, ¿no? Por ejemplo, partiendo de este tema que hablábamos al principio de la custodia generalmente se les da a las mujeres. Si un padre quiere la custodia, no se la dan en muchísimos casos, se la dan directamente a la mujer y después la mujer utiliza esto como una herramienta de chantaje, de manipulación hacia los hombres. Entonces, creo que hay esos dos enfoques, ¿no? Dentro del derecho civil, o sea, hay injusticias a ambos lados en muchas ocasiones. Sí, desde luego sí. Mira, es una guerra. Claro. Cuando hay un divorcio, pues la gente saca lo peor de sí mismo. Sí, Si tú quieres conocer a tu pareja, lánzate al divorcio y vas a ver cómo es. claro. La persona que tú creías que era serena, que era educada, en esos momentos saca Sí, lo peor. pues, o lo peor o su esencia, ¿no? Sí, a lo mejor lo que siempre fue, pero Lo que siempre fue que que no, pues, ocultaba de alguna manera. Entonces sí, el instrumento, tristemente el instrumento más efectivo para molestar a la otra persona son los hijos. Claro, en ambos casos. En ambos casos. Entonces, la mujer que hace limita las visitas y convivencias. Claro. Aliena a los hijos en contra del marido. Le Sí. pide que le saque toda la lana al papá. Sí, algo muy común. Muy Claro, común. claro. Y el que hace, retiene el dinero. Sí, Sí. por supuesto. A los niños les compra y les deja todo lo que compró en la casa de él. Sí, claro, para que no lo puedan usar con ella. Exactamente. ¿No? Entonces los manda con la ropa. Juegan mucho en ese juego, es terrible. Es porque los niños están en medio y no Claro. entienden qué pasa. Y son los que más Son sufren, sus papás, a los dos los adoran. Claro. Son los que más sufren. Sí, ahí de verdad que si hubiera... Mira, cada juzgado tiene 2,000 asuntos al año. Al año. No, bueno, pues ya con esa carga lo dijiste todo. Entonces, más los rezagos. Claro. Hay asuntos que duran muchos años. Entonces tienes vivos, ¿qué quieres? 3,500 asuntos vivos. Claro. ¿Qué capacidad puede tener un juez con 2 secretarios de acuerdos para resolver esos tanto. asuntos? Para tener la inmediatez, que es uno de los principios más importantes. Ujú. Que el juez conozca las partes, que el juez tenga la capacidad de verlos, porque así es como se aprende a reconocer lo que está sucediendo. Claro, claro. No puede haber inmediatez. No Sí, hay con manera. esa carga es imposible. Exactamente. Entonces, bueno, el tema de los niños es el tema más grave, es un tema que tenemos que cubrir. Y tienes razón, la custodia se le da siempre a la mujer, o casi siempre a la mujer. Es raro que no se le dé a la mujer. Tiene que haber una causa importante para que no se le dé. Y inclusive cuando se pide como una medida preventiva, otórgame la custodia provisional Ujú. y posteriormente definitiva, pero por lo pronto otórgamela, Claro, porque para hay poder... violencia familiar, exactamente. Los jueces no necesariamente la otorgan. Le dicen, a ver, necesito escuchar a las dos partes. Por un lado es lo justo, pero por Sí, otro es lo que lado debería de ser, pero claro, como pasa bien dices... tiempo y tiempo, claro, y la son carga meses es- y meses, y entonces siguen viviendo este infierno. Claro. Entonces, sí se tiene que
reestructurar el sistema de justicia en México, desde luego. Vamos a un corte y volvemos con Claudia de Buen, primera vicepresidenta electa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para continuar charlando sobre los retos del derecho civil en materia de género. Gracias. Bienvenidos de regreso a Háblame Derecho. Mi nombre es María Nieves García Manzano y el día de hoy estamos conversando con Claudia de Buen Una, primera vicepresidente electa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y hay un tema muy interesante, ya que estábamos abordando asuntos de género, que me gustaría comentar contigo, Claudia. La primera mujer vicepresidenta electa en nuestro colegio. ¿Qué se siente eso? Mucho compromiso, una enorme responsabilidad y mucho compromiso, no nada más con todos los barristas, sino muy particularmente con las mujeres barristas, porque estamos abriendo, no soy sola yo, Claro. esto es un equipo, y de hombres y mujeres. Estamos abriendo una brecha que es muy importante que se lleve a cabo, más bien estamos cerrando la brecha entre hombres y mujeres, y es súper importante que la barra tenga una concepción igual sobre género masculino que femenino. O sea, Claro. que aquí seamos barristas. Mira, fíjate, la barra cumple 100 años dentro de 4 años, que me tocaría a mí como presidenta. de la Claro, barra. qué orgullo. Sí, qué padre. Me va a tocar, si Dios quiere. Y entonces, en 100 años voy a ser la primera mujer presidenta. Y eso no ha sido culpa de nadie en realidad, sino de cómo ha venido desenvolviéndose los colegios de abogados. Hoy en día habemos muchas mujeres abogadas, habemos muchas mujeres que estamos trabajando dura y arduamente en la barra, muchas menos que hombres, hay muchos más hombres. Claro. Y es por lo que normalmente los hombres llegan a estos puestos de alto nivel. Hay un programa, bueno, un proyecto en el cual tú participaste lo encabezaste. Platícanos de Una Más Una. ¿Qué es Una Más? Una más una es que yo invito a que cada mujer barrista invite a otra mujer, abogada no barrista, a que se incorpore a la barra. Ok, para poder elevar precisamente este Necesitamos porcentaje. elevar, somos un 25% aproximadamente. Muy Necesitamos pocas mujeres muy somos. pocas mujeres. De hecho, hemos logrado que ahora esté representada en la barra, en el consejo directivo, lleguemos a ser 6. Siempre habíamos sido 1 o 2. ¿Cuántos son los consejeros? 20. 20. Okay. De 20 vamos a ser 6 mujeres consejeras. Y es el momento en el que más mujeres Mujeres consejeras ha habido. Okay. Y tenemos que llegar a tener la mitad pronto. Claro. O sea, claro. esa es la intención. Llegar a ser 10 consejeras, 10 consejeros. Y ya después quitarnos las cuotas. Sí, por supuesto, empezar, que ya después sea natural. Que sea ¿no? natural. Claro. Que llegue el que tiene que llegar, que llegue el que trabaja para llegar. Hoy se tiene que forzar un poco y decir, bueno, vamos a buscar una mujer que coordine tal comisión, porque hay muchos hombres. Sí. Y claro que hay muchas mujeres que lo pueden hacer muy bien, pero a veces tienes que buscarlas más porque no se lo creen, no sé cómo te explico. Sí, ellos se ponen en la fila, las Claro. mujeres somos más discretas. Sí, alguna vez escuché una entrevista que le hacían a alguien que decía, una mujer, que decía que ella había logrado llegar a donde había logrado llegar porque, una mujer muy exitosa, porque en su primer trabajo ella llenó la casilla que decía, sí puedo viajar. Y todas las demás mujeres no habían llenado la casilla, sí puedo viajar. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que quedaban un poco rezagadas respecto a los hombres que sí llenaban la casilla de sí puedo viajar, ¿no? Entonces, a veces también a nosotras Fíjate, nos qué interesante. cuesta. Sí, es algo. Y eso se relaciona con lo que hace rato platicábamos. Es correcto. Cuando tú tienes un trabajo, tienes una limitación porque tienes la custodia de tus hijos. Claro, por supuesto. Entonces, por Sí, ese ¿dónde tipo los de dejas, factores. no? Y entonces,
pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, en España, que los dejan con los abuelos, ¿no? Entonces no puede, o sea, un matrimonio sin abuelos es complicadísimo, porque pues ¿dónde los dejas, no? Es complicadísimo, no tienes con quién dejarlos, no tienes a quién acudir, ¿verdad? Claro. Decir, oye, tengo que viajar 3 días, te puedes quedar con mi criatura o con mis criaturas, que además tener la custodia es precioso, digo, yo... Claro, puede ser fantástico, pero bueno, puede creo ser que- también compartida, Exacto. ¿no? Obviamente. Compartida y además ahí no debes de tener conflicto, debes de tener acuerdos. Claro, claro. Tú y yo somos abogadas colaboración. colaborativas. Correcto. Sí. Entonces tú y yo sabemos muy bien que se puede colaborar hasta en los puntos más complicados, podemos tener una Claro. colaboración para encontrar lo mejor, sobre todo para los niños, que es el interés Por superior de los supuesto, menores, claro. pero también de los dos, ¿no? Claro, claro, que haya los menores conflictos posibles, ¿no? Exactamente. Volviendo a tus propuestas, Claudia, hay una que a mí me parece muy interesante, la protección a la profesión de los barristas, todo lo que tiene que ver con la defensa de la defensa. Platícanos, ¿qué es la defensa Oye, de la defensa? esa es importantísima. Resulta que está de moda denunciar a los abogados porque te van ganando un juicio. Y entonces te denuncian por supuesto fraude procesal. Habrá quien lo haga, pero no la Ok. mayoría no. Y entonces tu contraparte, ¿de qué manera compensa el El que va el perdiendo. que va perdiendo con una denuncia penal en contra del abogado? ¿Y eso en qué se fundamenta? ¿Cómo funciona? Normalmente te denuncian por fraude procesal. Ok. Porque mientes, porque te llevas una prueba que no es adecuada, en fin, pero pues Ok. bueno, cada caso particular. Nosotros tenemos en la barra una instancia que la conduce Víctor Olea, Ujú. penalista muy conocido y un encantador persona, consejero también, que coordina la defensa de la defensa. Cuando cualquier barrista pide apoyo a la barra porque ha sido digamos, Denunciado. injustamente denunciado o detenido, porque además normalmente llegan y te detienen, porque estimulan que ya te fueron a buscar en Ok. varias ocasiones. Entonces se mueve inmediatamente el equipo de penalistas y se mueve la barra para investigar si hay un sustento legal y de factos, o sea, de hechos Ujú, ujú. que justifiquen esta detención o se está haciendo para promover para Sí, para quitarlo compensarlos de en medio al exactamente, abogado, en medio. ¿no? Entonces, por eso es la defensa de la defensa. Ok. La barra no defiende el caso, no lleva el caso. Ujú. O sea, el abogado que está Asesora. simplemente vigila Ok. que no se vaya a llevar a cabo un caso fuera de los estándares jurídicos Ok. para que este abogado que está siendo juzgado Ujú. no lo juzgue nada más por compensar una pérdida en otro Claro, juicio, que sí sino sea real. que sea real. Entonces, la defensa de la defensa entra y, bueno, ahí tiene uno acceso con cierta gente de la Procuraduría, etcétera, pues, para ver que las cosas estén bien y que proteger a este abogado de que no vaya a ser por Claro. una venganza personal. Una venganza ¿no? personal. Otra que me parece muy interesante, la mutualidad, los beneficios para el retiro de los barristas. Platícanos. Mira, no existe hoy en día ni siquiera la posibilidad de que se haga Ujú. hoy en día por parte de la barra. Necesitaríamos cambiar o transformar todo el método en el que estamos trabajando, pero debemos hacerlo. En España, la mutualidad en el Colegio de Abogados es lo que sostiene a muchos abogados que se han retirado. Tenemos que hacerlo porque es realmente una tranquilidad y una seguridad saber que tienes tus servicios médicos cubiertos y que además tienes una pensión de retiro que te paga la mutualidad a la que tú pagaste durante tantos años. Una forma de regresar un poco lo que tú estás dando a lo largo de tu vida a la barra. ¿Sería Tú una cosa pagas, así? tú pagas una cuota a Ujú. la barra. Claro. En este caso, yo creo que la mutualidad tendría que venir del Consejo General de la Abogacía Mexicana, Ok. donde nos unimos 3 colegios por lo pronto y quizá más, Ujú. y estos 3 colegios determinan una cuota de los que se pague se vaya a la mutualidad. Ok. La mutualidad requiere de un fondo muy, muy, muy fuerte. Claro, es para una poder pensión, funcionar. es un fondo Sí. de pensiones, ¿no? Entonces tienes que cambiarle Tiene sentido. y tendríamos que tener una colegiación obligatoria o una Claro. certificación
obligatoria. Que eso es algo de lo que tú también has hablado mucho Sí, a lo por largo del supuesto. tiempo y has defendido, ¿no? Por El tema de la supuesto, colegiación por supuesto. obligatoria. ¿Por qué crees que la colegiación debería de ser obligatoria? Porque es la forma de mantener el estándar del abogado en el más alto nivel. Si un abogado no está colegiado, no tiene nada o ni nadie que le esté midiendo Su desempeño. su desempeño. Okay. ¿Sí? Y esto, Y la el que ética, estuvieras, claro, estás regido dentro de por un colegio. código de ética que pertenece a ese colegio. Eso ya de entrada es la mitad de lo importante. Claro. Y la otra mitad es que tenga un vigilante, un estándar, un nivel de desempeño, pero un vigilante que esté observando, un ente observador de que te comportes como debe de ser. Claro. México tiene muy mala fama los abogados. No, bueno, ¿cuánto no nos dicen de cosas, no? O Entre sea, abogados te veas y sí, cosas no, así. bueno, O sea, maldición tenemos gitana. muy mala fama. Entonces sí necesitamos que algo nos respalde, ¿no? Claro. Este colegio de abogados, este Consejo General de la Abogacía o nuestro propio colegio de abogados, la Barra, al que pertenecemos, también sientes como una hermandad. Claro, es un grupo, Es un grupo, equipo. exactamente. ¿no? Entonces te da identificación, te sientes identificado, te sientes, incluso cuando tienes un asunto delicado, que no sabes qué decisión tomar en algún punto específico, recurres a tus colegas. ¿Qué harían ustedes? Claro. La gran mayoría noblemente te contestan. Claro, ¿no? Sí, hay un espíritu de hermandad. Hay un espíritu de hermandad. Y también sería muy importante para la sociedad. O sea, desde el punto de vista de la sociedad, la gente tendría como lo decías tú al principio, bueno, hace unos minutos, la certeza de que el abogado que está contratando es un abogado que se rige por ciertos principios de ética en un colegio, ¿no? Que no es divorcio por 5,000 pesos. No, exactamente, y que cuando tengas un problema, si lo llegas a tener con este abogado, hay un consejo que lo va a revisar, si tú lo denuncias, ¿no? Un consejo de honor y justicia que lo va a revisar. Porque ahí seguiría yo al siguiente punto, el tema de la profesionalización de los barristas, ¿no? De tan importante que tiene que ser esto de promover la educación continua, ¿no? Que ha sido una de las cosas que tú has enarbolado. Claro, por supuesto. ¿no? Y que además tú has participado en la educación continua todo el tiempo a lo largo de los años. Cuando se ve tu currículum, ¿no? La verdad es que han sido, ¿cuántos cursos has tomado? Has estado toda la vida en educación continua. Toda la vida estudiando. Toda la vida estudiando. Y aprendiendo cada vez más, porque además hay tanto que aprender. Claro. Sí, no, pues sí, nunca se termina. Surgen un montón de materias que no conoces. Sí, por supuesto. Y decías tú también promover nuevos métodos de análisis y estudio como la teoría del caso y las sentencias judiciales. ¿Qué es esto de la teoría del caso y las sentencias judiciales? La teoría del caso es más bien de naturaleza penal. Y las sentencias judiciales se refiere a todas las resoluciones que surgen de los diversos juicios y que generan un cierto criterio jurisprudencial para darle seguimiento a este criterio. Es decir, por ejemplo, en el tema del daño moral en los divorcios. Sí, yo tuve los dos casos. En uno el juez me lo rechazó en los dos casos. Cuando llega al colegiado tenemos una resolución en revisión que dice que sí procede y le ordena al juez que admita la demanda por daño moral por violencia familiar. Y en otro similar dice que no procede. En otro juez que dice otro criterio distinto. Y entonces estos criterios son los que se van a contradicción de tesis y eso tienes que estar al día en todos estos criterios y ver cómo están funcionando y ver que se adecuen a lo que nosotros estamos buscando como barristas, ¿no? Que es la no discriminación, que es una barra incluyente, o sea, que seamos incluyentes, que no estemos con los estereotipos manejando nuestros propios asuntos, que tratemos de limpiar de este tipo de cuestiones a la barra para que tengamos abogados con ética y que puedan y que además estén estudiando constantemente. La barra tiene 36 comisiones de estudio y ejercicio profesional. Cada comisión son muchas. Todas tienen una sesión al mes. Sí. De lunes a viernes, desayuno o comida, a veces en las tardes. Muchísimo. Muchísimo. O sea, tienes temas todos para saber, para analizar. Entonces, sale alguna nueva ley, pero seguramente va a haber alguna comisión que la retome, lo estudie. Exacto, pero una mesa redonda, un congreso
sobre temas específicos, así que afecten a todo, Claro. a toda una comunidad, en fin. Entonces sí, siempre hay un tema por el cual tengas que estarte actualizando, y no nada más me refiero a la tecnología, ¿eh? Sí, sí, Por porque ejemplo, esa es derechos también humanos. alguna de tus propuestas, ¿no? Relacionadas con el desarrollo tecnológico y la abogacía, ¿no? Estas nuevas herramientas que pueden permitir un mejor desempeño de la abogacía a través del Claro. desarrollo tecnológico, también en este caso de la barra, ¿no? Y hay un punto que también me parece muy importante, hablando de esto de la profesionalización, que a mí me pareció fantástico esa propuesta, impulsar la discusión de dilemas éticos sobre la abogacía. Es muy importante, es Súper importante. fundamental. Sí, sí, esto es algo que tenemos nuestra comisión de ética, Ujú. y yo creo que la comisión de ética es la de las más importantes y afortunadamente nutridas en la barra, y se tenían que estar sometiendo a discusión algunos dilemas éticos que, según desde la perspectiva que lo veas, puedes verlo con un punto de vista o con O otro. con otro, ¿no? Y esos dilemas, yo creo que los jueces mismos se tienen que enfrentar con estos dilemas éticos, y Claro. tienen que, digamos, hacer simposios o hacer mesas redondas y poner los dilemas. Hablar de ellos, ¿no? Exactamente, a discusión de todos los barristas que quieran, y de jueces y de magistrados y de estudiosos, es fundamental. Claro, hablar de ello Claro. para poderlo mejorar. Claro, ¿no? claro, y poder conocer los puntos de vista diferentes. Y hay un punto final que me gustaría platicar contigo respecto a tus propuestas antes de que cerremos en unos minutos más. Fomentar el arte y la cultura con el derecho. Ah, claro. Ahorita tenemos un programa de cine Ujú. y derecho. Y encuentran una cantidad de cosas increíbles que tienen que ver mucho con el arte del cine o el arte del derecho, porque el derecho es un arte también. Claro. Y ver el derecho desde esa perspectiva es maravilloso. El cine, el arte, la pintura, a través de los años, nos van diciendo cómo la cultura se va conformando. Ujú. Y la cultura está influenciada en una enorme forma por la sociedad, Claro. por cómo se van llevando. Y la sociedad está muy influenciada por las leyes. Claro, por supuesto. Está todo Entonces, interrelacionado en una todo teoría está de sistemas, interrelacionado. ¿no? Entonces, podemos hacer paralelismos increíbles, pero además traer la cultura a la barra. A mí me parece fundamental, me parece esencial que los barristas no nada más tengan una cultura jurídica, sino que tengamos una cultura de qué es México, cuál es Claro. todos los valores artísticos del país, y que le podamos dar un valor especial. Ujú. Tenemos visitas a museos, ya hemos hecho un par de visitas a museos, tenemos conciertos en la barra, Ajá. y tenemos el debate de cine. Claro, pues esas actividades. Es una forma de llevar la cultura a la barra. Pues muchísimas gracias, Claudia. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en un programa más de Háblame Derecho. Mi nombre es María Nieves García Manzano. Gracias.